como título a este mensaje: cuidando el arca. Dígale que está a su lado: cuidando el arca. Dígale: vamos a cuidar el arca. Y resulta que la palabra del Señor en Juan capítulo 16 versículo 7, y dice la palabra: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí son palabras de Jesús que está hablando a sus discípulos y le está diciendo: mire, yo me voy a ir, yo me voy a tener que ir de aquí de la tierra. Pero dice la palabra que os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Consolador. Y en otra palabra, en otro versículo dice: para que estén con vosotros siempre. O sea que el Espíritu de Dios, hoy en día nosotros tenemos la bendición y la oportunidad de poder tener su presencia siempre con nosotros en todo momento. Y aquí dice: os conviene que yo me vaya. Es necesario para ustedes que yo me vaya, en otras palabras, para tener el Espíritu Santo dentro de ustedes, dentro de sus corazones. Y resulta que antes no era así, ahora es así. Y por eso digo que es una bendición poder contar con el Espíritu Santo y con la presencia de Dios en medio de nosotros. Pero antes no era así. Antes tenía que ir Moisés, presentarse, estar allá en el tabernáculo, entrar allá en la presencia de Dios, y solamente era Moisés. Hoy en día todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero anteriormente dice la palabra que la presencia de Dios era representada por un arca. La presencia de Dios era representada por el arca de Dios. Y realmente el arca, vamos a mirar aquí, el alfolí que nosotros tenemos aquí, es igualito al arca que anteriormente en los tiempos de Moisés era el arca, y aquello representaba la presencia de Dios. Aquello era lo que podían ellos, Moisés, entrar a ese lugar y tener esa comunión con el Señor. Acompáñenme a 2 de Samuel capítulo 6 versículo 11. 2 de Samuel capítulo 6 versículo 11. Dice la palabra de Dios. No, así está, gracias. Amén, ya estamos allí. 2 de Samuel 6:11. Dice la palabra: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón Geteo 3 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Amén. Entonces vamos comprendiendo de que el arca, esto que está aquí, representa la presencia de Dios. Y resulta que el arca había llegado a una casa, a la casa de Obed-edom. Y la palabra dice que fueron necesarios 3 meses para que Dios dijera: bendijo Jehová la casa de Obed-edom y toda su casa y todo lo que tenía. En 3 meses llegó la bendición de Dios a la vida de Obed-edom. Ahora vamos a mirar 2 de Samuel capítulo 6 versículo 12. Más adelantico está allí los versículos. Bueno, fue el que le leí. Fue dado aviso al rey diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. ¿Sabes? Déjame decirte algo. La presencia de Dios se debe de notar en nuestra vida. La presencia de Dios se debe notar en tu vida y en mi vida. En la casa de Obed-edom estuvo 3 meses reposando allí el arca. Y esos 3 meses fueron necesarios para que pudiera bendecir la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Entonces dice la palabra que llegó el arca allí. Pero ahorita entonces, como toda película, no sé si ustedes han visto esas películas que empiezan con el final y luego se devuelven a mirar qué fue lo que pasó. Entonces yo les estoy dando el final de la prédica para devolverme y explicarles un poco de lo que era el arca y qué había pasado con el arca de Dios en el pueblo de Israel. Ahora acompáñenme al libro de 1 de Samuel capítulo 7. Dice la palabra de Dios:
Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. ¿La pusieron en cuál casa? De Abinadab. Tenga allí presente. Situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos años pasaron? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Toda esta semana dentro de la iglesia Peniel hemos estado en unas conferencias, un tiempo bien especial, todas las iglesias unidos virtualmente, y realmente pudimos compartir cada uno de los pastores, y tuve el privilegio de compartir y a los pastores y a todas las otras iglesias a través de esta palabra y de cómo es importante nosotros, iglesia, que es lo que quiero decirte en esta mañana: aprender a cuidar el arca, aprender a cuidar la presencia de Dios. Resulta que el arca estuvo primero en casa ¿de quién? De Obed-edom. Luego estuvo en la casa, me devolví, ¿cierto? Y ahorita está en la casa de Abinadab. Y dice la palabra del Señor que estuvo 20 años en la casa de Abinadab. Y resulta que mientras el arca estaba allí, en la casa de Abinadab, no pasó nada. ¿Qué pasó? No pasó absolutamente nada. Para Abinadab, la presencia de Dios, tener el arca de Dios allí en su casa durante 20 años, y no pasó absolutamente nada en la vida de Abinadab. Y para Obed-edom, que tuvo el arca, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos meses? 3 meses. ¿Y qué dice la palabra? Que bendijo a Obed-edom y que bendijo toda su casa. ¿Sabe? Quiero decirte algo en esta hermosa mañana. No es el tiempo que lleves de cristiano, es el amor por la presencia que bendice tu vida. No es el tiempo que lleves tú de cristiano, sino que es el amor por la presencia de Dios que bendice tu vida. Dele fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Yo no sé usted cuánto tiempo lleva de conocedor, pero si usted no aprende a cuidar el arca de Dios, Dios no va a bendecir tu vida. Abinadab tuvo el arca de Dios 20 años y no pasó absolutamente nada. No pasó absolutamente nada en 20 años. Y en Obed-edom estuvo 3 meses. Y yo me puedo imaginar la vida de Obed-edom cada día limpiando el arca, estando allí pendiente del arca todos los días. Y por causa de esos 3 meses y del poder amar la presencia de Dios, ¿sabe? Hubo bendición en la casa de Obed-edom. Yo quiero enseñarte en esta mañana cómo debemos de aprender a cuidar. Y una cosa es aprender a valorar la presencia de Dios. Para los que toman nota, hay que aprender, debemos aprender a valorar la presencia de Dios. ¿Y cómo llegó el arca de Dios a la casa de Abinadab? Me devuelvo otra vez y dice la palabra del Señor que capítulos antes el arca estaba con Elí, y Elí tenía 2 hijos, se llamaban Omni y Finés. Y entonces dice la palabra en 1 de Samuel 2:17, más atrasito de donde estábamos, dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, estos hombres de los versículos que acabo de leer eran los hijos del sacerdote Elí, Omni y Finés, y resulta que la palabra del Señor dice que ellos menospreciaban las ofrendas, menospreciaban la presencia de Dios. Eran los hijos de los sacerdotes. No eran cualquier persona, eran personas importantes. Y dice la palabra que ellos menospreciaban las ofrendas. Y era tanto el pecado que se acostaban con mujeres allí cerca del arca. Se acostaban con mujeres cerca del tabernáculo donde estaba el arca de Dios.
En ellos no había ese temor por la presencia de Dios. En ellos no había respeto por la presencia de Dios. Ellos no sabían que era amar la presencia de Dios, el arca, cuidar la presencia de Dios. Y dice la palabra que por tal motivo Dios dijo: los voy a acabar, van a morir, porque yo no voy a tener personas que no sepan cuidar la presencia de Dios, porque yo no voy a tener personas que no sepan cuidar y amar la presencia de Dios. Y resulta que un día, en el capítulo 4, ahí de Primera de Samuel, estamos allí, dice que un día, en el capítulo 4, versículo 2, dice: los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y tratándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hicieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué no nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Mira la pregunta que se hicieron el pueblo de Israel. Se levantaron los filisteos en contra de ellos, los vencieron, murieron 4,000 personas, 4,000 hombres. Y ellos se preguntaron: ¿por qué nos ha herido Jehová? Entonces dijeron: traigamos, en el versículo 3, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Resulta que entonces dice la palabra de que el pueblo de Israel, al verse derrotado por los filisteos, dijeron: venga, vamos a hacer algo. Traigamos el arca que está en Silo y traigámoslas aquí al campamento, y vamos a ver que ahorita sí vamos a vencer a los filisteos. Vamos a ganar y vamos a estar victoriosos frente a los filisteos. Y entonces dice la palabra en el versículo 5, me van a ir siguiendo ustedes. Dice que cuando los filisteos escucharon que el arca de Dios iba a ser trasladada al campamento donde estaban los de Israel, ellos, dice la palabra, que ellos tuvieron gran temor. En el versículo 6, cuando los filisteos oyeron voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová ha sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Resulta que entonces la palabra del Señor dice de que llevaron el arca al campamento donde estaban los de Israel, y tuvieron miedo. ¿Quiénes? Los filisteos. Porque los filisteos de una u otra forma sabían por el testimonio de lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel, cómo Dios los había liberado de Egipto, de Faraón, y ellos sabían lo que representaba el arca de Israel para el pueblo de Israel. Y ellos dicen que se llenaron, el pueblo de Israel se emocionó. Dijo: ahorita sí vamos a ganar, ahorita sí vamos a vencer. Déjame decirte algo en esta mañana. Nosotros no podemos tomar la presencia de Dios como un fuego. Nosotros no podemos tomar el arca de Dios, la presencia de Dios, como un amuleto. Nosotros no podemos tomar el arca de Dios, la presencia de Dios, ¿sabe?, como un Dios que apaga el fuego. Cuando usted está emproblemado con sus problemas, sus dificultades: ay, sí, Señor, vamos a la iglesia, vamos a buscar la solución a Dios. Pero ¿sabe qué pasó? En el versículo 4 dice la palabra, en la última parte, dice: y los dos hijos de Eli, Omni y Fines, estaban allí como con el arca del pacto. ¿Quién eran Omni y Fines? Eran los hijos malos de Eli, eran los que no amaban y cuidaban la presencia de Dios, eran aquellos que no valoraban la presencia de Dios, y ellos estaban allí con el pueblo de Israel. Y sabe, por causa de estos dos hombres, mire lo que pasó en el versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. ¿Qué pasó con Israel? Fueron vencidos. Ellos tenían toda su confianza ¿en qué? En el arca. Y dijeron: esta vez sí vamos a vencerlos, vamos a derrotar a los filisteos. Y los filisteos tuvieron que miedo. Y dijeron: ay, no, llegó el arca al campamento. Pero sabe, le salió por la tangente, como dice uno. Los de Israel, pensando que iban a vencer
a los filisteos con el arca, y los filisteos teniendo temor porque había llegado el arca. Pero sabe cuándo, porque estaba allí Ofni y Fines, estaban allí al arca. Sabe, por causa de esos hombres fue que perdieron la batalla contra los filisteos, aún teniendo el arca allí con ellos. Porque saben, no es el arca, o sea, no es tenerlo como amuleto a Dios, no es tenerlo como la solución, no es tenerlo como el que apaga el fuego, los bomberos, ahí mismo los llamo cuando necesito y cuando tengo un problema. Nosotros tenemos que aprender a valorar la presencia de Dios, y cuando tú no valoras la presencia de Dios, corres el riesgo de perderla. ¿Y sabes por qué? Porque más adelante, como los filisteos vencieron al pueblo de Israel, en el versículo 11, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí. En esa batalla el arca fue tomada, se la robaron. Recordemos entonces, Obededón estuvo ¿cuántos meses? 3 meses. Abinadab, el arca estuvo allí 20 años. Y luego el arca pasa a la mano enemiga, pasa a mano de los filisteos. Y resulta que cuando el arca estaba en la tierra de los filisteos, se llenaron de tumores, se enfermaron y se empezaron a morir gran cantidad de filisteos. Y llegaron allí el arca a tierra de filisteos, y es allí donde el arca en tierra de filisteos permanece 7 meses. Vamos mirando los números: 3 meses con Obededón, 20 años con Abinadab, y en los filisteos 7 meses. Pero durante los 7 meses que estuvo allí en tierra de filisteos, pasó de un lado al otro, porque ellos decían: no, estos pocos nos están matando, esta arca nos están matando, nos estamos enfermando, y se empezaron a llenar de tumores y se empezaron a morir. Y entonces los filisteos dijeron: no, esta arca hay que sacarla de aquí. Tenemos que devolver esta arca porque nos van a matar a todos. Tenemos que llevar esta arca y devolverla al lugar. Entonces los filisteos pidieron consejo a los sacerdotes, ¿cierto? Y a unos adivinos, y le dijeron: necesitamos transportar esa arca. ¿Cómo la vamos a transportar? Necesito aquí estos 2 ujieres bellos y hermosos. Vengan por acá, háganme el favor. Y vamos a hacer la ilustración. Ustedes van a tomar esta mesa, uno aquí adelante y el otro allá atrás, la mesa, y la van a cargar hasta allá. Resulta que los filisteos, hasta allí, le dijeron: cómprenle un carro nuevo. Le dijeron: cómprenle un carro lindo, bonito, y transporten el arca en carro nuevo nuevamente a tierra de los de Israel. A tierra de Israel. Y lleven el arca en un carro bonito, chévere, todo bacano, allí. Y resulta que los filisteos le llevaron el arca entonces, y es allí donde llega. Es allí entonces donde llega el arca a Abinadab. Es allí donde llega el arca a Abinadab. Y resulta que en ese carrito nuevo, bonito, estuvo allí en casa de Abinadab. De esa forma es que llega el arca a casa de Abinadab. ¿Y estuvo cuánto tiempo? 20 años. Resulta que todo ese tiempo se olvidaron del arca, se olvidaron de la presencia de Dios. Y hubo un día en que durante el reinado de Saúl se olvidaron del arca. Durante el reinado de Saúl nadie se acordó del arca y quedó allá abandonada en casa de Abinadab. Cuando llega el rey David, ahorita voy a puntualizar unas cosas. Cuando llega el rey David, dice: ¿dónde está el arca? Necesitamos el arca, necesitamos un lugar especial para el arca. Eso está en 1 Samuel capítulo 6. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, las cuales no haya sido. Esa fue la orden que dio entonces los filisteos para que llevaran el arca. Y resulta que entonces más adelante, ya en 2 de Samuel, es que viene, cierto, David y le dice: bueno, vamos a restaurar el arca, vamos a traer el arca nuevamente. En Crónicas 14,
Voy a leerlo. 14, dice la palabra: David volvió a consultar a Dios y le dijo: no subas tras ellos, sino delante de ellos, para venir a ellos por delante de ellos. Y el capítulo 15 dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca. Y en el versículo 3 del capítulo 13: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Cuando llegó el tiempo de David de reinar, dice la palabra del Señor que entonces David dijo: bueno, vamos a restaurar el arca, vamos a restaurar ese tiempo, ese especial. Y entonces dice la palabra que David consultó. Ahorita necesito 2 sugieres más. ¿Dónde están los otros 2? ¿O solo hay una más? Bueno, entonces venga, Sandra, hágame el favor. Y resulta que un día, cuando David iba a trasladar el arca, y lo llevaban en carrito nuevo, ya les voy a decir, déjenme aquí un ladito. Cuando David llevaba el arca y lo llevaba en carro nuevo, así como ellos dos lo llevaban, dice que alguien tocó el arca y murió. Cuando murió, David se consternó tanto y dijo: ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que tenemos entonces que llevar el arca? Entonces se puso a consultar la palabra, la ley de Moisés, y dijo: es que lo estamos llevando mal. No era en carro, era en los hombros. Ahora vamos a cargar el arca en nuestros hombros. Aquí, cada uno, en los hombros, no. La mesa suéltenla. Uno es en los hombros. Así se cargaba el arca antes. ¿Les pesa, muchachos? Sí pesa. Porque sabe, llevar el arca pesa y pesa bastante. Amén. Regálale un fuerte aplauso a ellos que están aquí. Listo, ya pueden acomodarla. Cuando el arca de Dios está en el lugar correcto, te bendice. Cuando el arca de Dios, que es la presencia de Dios, está en el lugar correcto, te bendice. Estuvo en Obededón, lo bendijo. Estuvo en casa de Abinadab, no pasó nada. Estuvo en tierra de filisteos, murieron y fueron llenos de tumores. Cuando la casa de Dios, la presencia de Dios, el arca de Dios está en el lugar correcto, es donde Dios te bendice. Y sabe, nosotros tenemos entonces que aprender a cuidar la presencia de Dios. Ahí está la diferencia. Elí y sus hijos no valoraron la presencia de Dios y por tanto Dios destinó morir, darles muerte. Pero en la casa de Obededón, él le preparó un lugar especial para la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: preparar un lugar, amar y valorar la presencia de Dios. Yo no sé que tú tanto amas la presencia de Dios, al Espíritu Santo. Cuando hablo de presencia del arca, estoy hablando del Espíritu Santo dentro de nuestras casas. ¿Sabe? Porque no es el hecho de que esté en tu casa, es el hecho de que hagas parte del Espíritu de Dios de tu casa. Una cosa es que esté el arca de Dios, otra cosa es que la hagas parte de tu casa. Por eso no puede pasar como le pasaba a Abinadab. Él se acostumbró a tener allí el arca, a tener allí la presencia, y no hubo una relación con el arca. No había una relación entre Abinadab y el arca. Por eso allí no pasó nada. Por eso nosotros no debemos de acostumbrarnos a decir: yo sé que Dios está conmigo. No, hágalo parte de tu casa, hazlo parte de tu vida, hazlo parte de tu familia, hazlo parte de tus decisiones, de todo lo que implica tu vida, tu corazón. Eso es la presencia de Dios para nosotros, para nuestra vida. Y cuando nosotros no cuidamos la presencia de Dios, corremos el riesgo de perderla. Porque eso fue lo que le pasó a los hijos de Elí. No valoraron la presencia de Dios y por causa de eso entonces Dios dijo: no. Allí los filisteos la robaron y la captaron y se la llevaron. Pero entonces lo que hace la diferencia entonces es cuando nosotros aprendemos a cuidar y amar la presencia de Dios. Segundo, hay que saber transportar el arca. Hay que saber transportar el arca, la presencia de Dios. Ya les dije a través de la ilustración cómo ellos estaban llevando el arca en un carro nuevo.
Y cuando ellos lo llevaban en un carrito nuevo, no había ningún esfuerzo, no había ningún problema. Todos iban allí cantando y danzando, dice la palabra, y con salterio, con arpa y todo. Pero el carrito los llevaba. Pero Dios había dicho que debía ser llevada ¿cómo? En los hombros. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios no es fácil. Es sacrificio, es dolor, es renuncia. La presencia de Dios implica que tengas que morir. La presencia de Dios implica que tengas que dejar. La presencia de Dios implica que tengas que cargar con su peso. Y no es fácil. Porque llevarla en un carrito cómodo, ay, chévere. Pero no, nosotros tenemos que aprender a cargar el arca de Dios. Y sabe, David, a través de David hay tres cosas. Primero, en Primera de Crónicas capítulo 14, acompáñeme allí, donde estaba leyendo ahorita. Capítulo 15, versículo 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca. ¿Qué hizo primero? Arregló un lugar para el arca. Nosotros tenemos que aprender a darle un lugar especial en nuestra casa a la presencia de Dios. Nosotros tenemos como familia, tenemos que aprender a darle un lugar especial al arca, a la presencia de Dios. Y eso fue lo que hizo David. Él entendió de que necesitaba el arca y necesitaba la presencia, porque sabe, David era un adorador. David siempre sentía y amaba la presencia del Espíritu Santo, tanto así que en un momento cuando pecó y cuando falló dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía lo que era vivir sin la presencia de Dios, y por eso decía: Señor, no quites de mí tu presencia. Y por eso él dice: vamos a hacerlo bien. Yo quiero tener el arca en mi casa. Esa fue la pregunta que se hizo David: ¿cómo llevo yo el arca entonces a mi casa? ¿Cómo yo llevo la presencia de Dios a mi casa? Él dijo: hay que hacer un lugar especial. Hay que arreglar. Diga conmigo: arreglar. Porque es que a veces está destruido, está caído, porque a veces no le hemos dado la importancia especial a la presencia de Dios. Segundo, versículo 13 del mismo capítulo. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Así los sacerdotes y levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué es lo segundo que hay que hacer? Santificarnos. Diga al que está a su lado: santifíquese. Así con amor, santifíquese. Porque nosotros tenemos que limpiarnos cada día, santificarnos delante de su presencia. Cada día ir cambiando cosas. Tú sabes y yo sé lo que tenemos que cambiar. Tú sabes y yo sé lo que tenemos que dejar. Es necesario que cada día nos santifiquemos delante de Él, delante de su presencia, para que Él pueda estar allí en nuestra casa y haya bendición para nuestra vida. Lo tercero que hizo David en el versículo 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová, tal y como lo vieron. Debía de ser cargada ¿dónde? En los hombros, tal y como Dios lo había mandado. Tercer punto, para nosotros permitir de que el arca esté en nuestra casa, en nuestra vida, es hacerlo como Dios lo dijo. Y eso es obediencia. Hacer las cosas como Dios las mandó, eso es obediencia. Hacer las cosas como Él lo dijo. Y entonces a David le tocó mirar cómo era que se tenía que transportar el arca, cómo era que se tenía que llevar el arca.
Entonces, primero vamos a aprender a ¿qué? A cuidar su presencia, a valorarla, a darle el respeto que merece la presencia de Dios en nuestra vida. Segundo, vamos a aprender a transportar su presencia, y se hace cuando yo aparto un lugar, preparo un lugar especial en mi casa, cuando yo me santifico todos los días y cuando yo hago las cosas como Dios quiere que yo las haga. Cuando hacemos estas dos cosas, ¿sabe qué pasa? Que es un tercer punto. Su presencia es evidente. Cuando yo cuido, amo, valoro la presencia de Dios, cuando yo sé transportar la presencia de Dios, cuando yo me santifico y todos los días tengo una comunión con Él, entonces llega lo tercero. Su presencia es evidente. Y vamos entonces a 2 de Samuel capítulo 6. ¿Cuántos están aquí? Díganme amén. Dígale que está a su lado, hay que aprender a cuidar el arca. Dígale con todo el amor del mundo, hay que aprender a cuidar el arca. Y dice 2 de Samuel. Ahora sí, como dije al principio, volvemos al final de la historia. Y dice: y estuvo el arca en casa de Obededón Geteo, y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Mire, Obededón no tuvo que ir a decirle al rey David: yo sé, Dios me bendijo. Obededón no tuvo que ir a decirle: mira, el Señor ha bendecido mi casa. Obededón no tuvo que ir a decirle al rey David: mire lo que Dios ha hecho, y sacar pecho. ¿Sabe? Cuando tú amas, cuidas la presencia de Dios y preparas un lugar en tu casa, la presencia de Dios es evidente sola. Tú no tienes que decir nada. Tú no tienes que estar mostrando nada. La presencia de Dios es evidente solita en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que fue dado aviso al rey. O sea, fueron a decirle: rey David, mira lo que está pasando en casa de Obededón. Mira cómo Jehová ha bendecido su casa. Mira cómo Dios ha bendecido todo lo que tiene. Y fueron a decirle al rey David: Obededón ha sido bendecido. Y es allí entonces donde nosotros tenemos que comprender que la presencia de Dios debe de ser evidente en tu vida. La presencia de Dios se debe notar en tu casa. La presencia de Dios se debe notar en tu familia. Y por eso al principio dije: no importa la cantidad de años que tú lleves de cristiano, 15, 20, 8, 9, si tú no sabes cuidar el arca de Dios, allí no hay evidencia. Allí no hay evidencia. Porque la evidencia se da, así sea con 3 meses, cuando tú amas y le das una importancia al arca y a la presencia de Dios. No importa el tiempo que lleves, es darle el valor a la presencia de Dios, a poder darle ese lugar importante dentro de nuestra casa. Y fue precisamente lo que pasó con Obededón. Dios bendijo, dice la última parte del versículo 11. Y bendijo Jehová ¿a quién? A Obededón y a toda su casa. O sea, ¿quién bendijo primero? A Obededón. O sea que nosotros, padres, madres, líderes espirituales, todos somos responsables nosotros de que el arca de Dios cada día esté en nuestra vida, en nuestra casa. Porque primero nos bendice que a nosotros, ahí bendijo a la autoridad espiritual, Obededón. Y luego dice la palabra que bendijo a toda su casa. Y en el versículo 12 dice: y todo lo que tenía, ¿a causa de quién? A causa del arca de Dios. Entonces Dios siempre va a bendecir tu vida. Es cuando tú le des un lugar importante dentro de tu casa. Es cuando le des un lugar importante dentro de tu vida, dentro de tu corazón. Y la palabra del Señor dice que nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos son templo del Espíritu de Dios? Nosotros somos templo, o sea, somos la casa de Dios. Somos la casa, el lugar de su presencia.
Por eso siempre nosotros tenemos que andar en esa comunión, en esa santidad, en esa conexión espiritual. Y vuelvo a resaltar entonces para terminar. En Abinadab durante 20 años no pasó nada. Porque Abinadab nunca le dio un lugar especial al arca. Y pasaron 20 años. Pero para Obed-edom fueron apenas 3 meses. Y dice que Dios bendijo todo lo que tenía. ¿Cuántos quieren esa bendición? Dios bendijo todo. ¿A causa de quién? Del arca. A causa del arca. A causa de la presencia de Dios. Por eso en esta mañana, iglesia, yo vengo a decirte que aprendas a amar la presencia de Dios, al Espíritu Santo. Y es tan sensible el Espíritu de Dios que con cualquier pensamiento, palabra, acción, podemos contristarlo tanto. Por eso tenemos que aprender a cuidar y amar la presencia de Dios, a darle la importancia, a darle el valor que se merece. Y no como los hijos de Eli, que menospreciaban su presencia. Y Dios tiene que encontrar una iglesia que ame su presencia. Dios tiene que encontrar una iglesia que diga: yo quiero que tú estés en mi casa y quiero que me bendigas a causa de tu presencia. Y que tú a partir de ese día tú puedas decir: voy a arreglar, como hizo David, voy a arreglar. No sé usted que tenga que arreglar en su casa, pero usted pueda decir: yo necesito arreglar un lugar especial para el arca, un lugar especial para la presencia de Dios, porque es allí donde Dios te bendice. Y no busquemos el arca o la presencia de Dios para solucionar nuestros problemas, no. Que tú puedas buscar el arca porque la amas. Que tú puedas buscar el arca porque cada día quieres intimar con Él. No porque quieres solucionarte un problema, no porque tienes tantas cargas en tu vida y siempre lo buscas cuando hay un problema, una dificultad, y siempre estás allí. No, eso Dios no lo bendice, porque tanto el pueblo de Israel tenía el arca y ellos no valoraban su presencia. Perdieron una batalla contra los filisteos porque nunca supieron que era el arca, la presencia de Dios. Pero cuando llegó David, él dijo: yo tengo que arreglar el arca, yo tengo que arreglarle un lugar para el arca, un lugar especial. Por eso, iglesia, nosotros debemos de cuidar cada día el arca de Dios, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestra casa, en nuestra vida. Arregle lo que tenga que arreglar, haga lo que tenga que hacer, santifique su vida, pero dele un lugar especial al arca, para que el arca, así como Obed-edom, durante 3 meses dijo: y bendijo la casa de Obed-edom y todo lo que él tenía. Es necesario que aprendamos a cuidar la presencia de Dios. Y es sensible la presencia de Dios, sensible, que con cualquier palabra, actitud o acción Él se contrista. Y es allí donde entonces nosotros tenemos que cada día santificarnos. Y cuando usted ama, cuida la presencia de Dios, y cuando usted restaura su altar, se santifica, ¿sabe? Es evidente solito. Usted no tiene que decir nada porque es evidente. Usted no tiene que aparentar porque es evidente. Sola se da cuenta, porque su presencia, así como fue evidente en Obed-edom, cuando aprendemos a amar y cuidar la presencia de Dios, es evidente su presencia. Dele fuerte el aplauso.